Emigrar es parte de la aventura, la necesidad y las oportunidades. Pero como siempre, Haití nunca ha sido el principal destino de los dominicanos. No obstante, la historia ha sido diferente para otros. Me he ido de retirada y he tenido que correr otra vez hacia acá. Lo he hecho como 2 veces, pero no puedo. Lamentablemente no se puede los trabajos, a las peluqueras ya no le pagan bien como deben. Pero me gusta mi país, estoy orgullosa de mi país y siempre tengo el deseo de vivir allá de nuevo, pero es la situación económica. Haití es un país que, a pesar de los tabúes que tenemos, nos brinda ciertas oportunidades a todo el que quiere, siempre y cuando uno se comporte bien y sepa cómo hacer las cosas. Es un país que todavía le puede brindar ciertas oportunidades al que quiere buscarlas. Haití tiene sus bajas y sus altas, como todos los países, pero alguna cosa que dicen de Haití no es cierta. A veces la gente exagera mucho. Por razones históricas, culturales y económicas, la migración de dominicanos hacia el vecino país siempre ha sido mínima. Es en los años 80 y 90 del pasado siglo que la presencia de criollos en tierras haitianas comienza a sentirse. Estamos seguros que para esta fecha, 2012, sumado a la cantidad de técnicos, ingenieros, obreros que han llegado para la reconstrucción de Haití, todavía no pasamos de 10.000 a 12.000. Y es una exageración. El ingeniero Miguel Enrique Martínez creó la Asociación de Dominicanos Residentes en Haití, ADRE, la que en la actualidad trabaja para hacer el primer censo de dominicanos, para lo cual cuenta con la cooperación de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. En ese sentido, el señor embajador nos garantizó hace una semana de que ya está organizando con el gobierno dominicano de que nos den su apoyo. Lo de económico va a tener que venir de una otra forma porque la OIM va a poner todo el aspecto técnico. El papel de la Embajada Dominicana en Haití es cuestionado por los migrantes, quienes aseguran no sentirse protegidos. Justamente muchos de los quisqueyanos mantienen el vínculo a través de la asociación que dirige el ingeniero Martínez, un exdiplomático que además es el director del Instituto Duartiano. Concomitantemente, regentea junto a su esposa, química de profesión, una empresa de productos de limpieza y belleza. El aporte económico de los dominicanos se desconoce, producto de la desinformación de las autoridades dominicanas. Se estima que al menos 15.000 dominicanos viven de manera permanente en Haití, pero la incidencia específica en la sociedad haitiana aún es ignorada, debido a la falta de políticas estatales. La mayoría está conforme con el trato que se le ha dado aquí en Haití. Y inconformidad generalmente con la misión diplomática porque ellos pensamos que debemos tener más apoyo. Además de estilistas y trabajadores de la construcción, una de las mejores clínicas veterinarias pertenece a una dominicana. En la rama de la medicina localizamos a la neumóloga Rosana Cabral de Dumont. Yo vine en el 1993 a Haití, definitivamente. Vine porque mi esposo es haitiano y desde que teníamos amores, él me decía siempre que donde quería vivir era en su país. La especialista junto a su esposo, el Dr. Dumont, tienen uno de los centros diagnósticos de más avanzada de Petionville. La vida de un dominicano transcurre, según indicaron, entre trabajo, hogar y los encuentros de la Nobel Asociación. El dinero que ganan los trabajadores lo dividen entre envío de remesas, pago de servicios y ahorros. ¿A cuánto ascienden estas remesas? Tampoco se conoce. A diferencia de los tabúes en ambos lados de la isla sobre el trato entre dominicanos y haitianos, las relaciones entre caribeños son amigables y de respeto. El hecho de que el Estado dominicano no conozca el número de nacionales residiendo en Haití no ha incidido en su desarrollo socioeconómico. Sin embargo, conocer quiénes, dónde, cómo y qué realizan los dominicanos es fundamental para su desarrollo y organización como extranjeros. Desde Puerto Príncipe, capital haitiana, Mariyerlin Paula, Noticias Telemicro.